Muchas bendiciones a todos los hermanos y amigos de Cristo en este canal Bendita Palabra. Soy Miguel Alfredo Hernández Baudino, siervo de Jesucristo por voluntad de Dios Padre. Orando al Señor y meditando, Dios me dio este pasaje bíblico que quiero compartir con ustedes. En el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 18 al 20, así dice la Escritura en el nombre del Señor. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos y tus estatutos y para que haga todas las cosas y edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Que el Dios pueda bendecir nuestras vidas a través de la meditación de estos pasajes bíblicos. Si terminamos bien nuestra carrera, el comienzo de nuestra descendencia será mejor. Después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Estas son las últimas palabras que David pronunció como rey de Israel. El último decreto, la última ley que promulgó en su reinado. Aquí vemos cómo termina la vida de David como rey, es decir, cómo termina su ministerio. Cabe decir que todo su reinado fue un reinado de luchas, de batallas, conquistando poco a poco territorios, derribando gigantes. Él tuvo altos y bajos durante toda su vida. Cometió pecados, errores, pero se arrepiente, llora, sufre. También debemos decir que no supo educar bien a sus hijos. Absalón, su hijo favorito, se le rebela y por un corto tiempo lo destrona. Joab, su mano derecha, su general, nunca fue del todo sincero con él. Aitofel, el sumo sacerdote, su consejero principal, su hombre de confianza, lo traiciona. Aitofel fue una pieza importante en la conspiración, porque Aitofel era un hombre de cierta influencia en el pueblo. Y con Aitofel la rebelión de Absalón cobró fuerzas cuando él se le une. Pero aquí en estos pasajes que hemos leído, vemos a un David en el ocaso de su vida, ya anciano, dirigiendo sus últimas palabras al pueblo como rey. Y en estas últimas palabras lo vemos glorificando al Señor, sembrando para el reino, animando y estimulando al pueblo a que hiciera lo mismo. Lo importante de la vida cristiana y de un ministerio no es cómo comencemos, sino cómo terminemos esa vida y ese ministerio. Aquí vemos a David ya anciano, después de toda una vida de luchas, victorias y errores, de traición y decepción. Lo vemos al final de sus días, contento, sembrando en el reino, traspasándole el reino a su hijo Salomón, en bendición y lleno de gozo. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24, Pablo les dice a los líderes de Mileto: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí el apóstol está diciendo que está enfocado en cómo quiere terminar su vida cristiana y su ministerio. Cuando alguien está enfocado en cómo quiere terminar su vida cristiana, su ministerio, va a superar toda adversidad. No le importará lo que pueda padecer, de lo que pueda perder, de lo que pueda sufrir, para decir, como dijo Pablo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre para siempre. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8, Pablo le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí,
sino también a todos los que aman su venida. Cuando alguien está enfocado en cómo quiere terminar su vida cristiana, su ministerio, siente satisfacción por las batallas ganadas, siente gozo por la carrera que corrió, siente paz por el testimonio que guardó, por la fe que guardó, y sobre todo tiene plena seguridad, absoluta confianza de lo que le espera después que salga de esta tierra, la corona de justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Y otra bendición que se le agrega si terminamos bien, si terminamos en línea con Dios, obedeciendo a Dios, es que nuestra descendencia comenzará mejor. Si terminamos bien, nuestra descendencia comenzará mejor. Veamos por un momento cómo comenzó Salomón su reinado, cómo se inicia el reinado de Salomón. En el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 22 y 23, nos dice así: y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe, y a Sadok por sacerdote. Y escúcheme bien esto, preste atención y subráyelo en su Biblia. Dice: y se sentó Salomón en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Si nosotros terminamos bien, nuestra descendencia comenzará mejor. Una mayor gloria está reservada para ellos. El comienzo del reinado de David no fue tan glorioso y tan esplendoroso como el comienzo del reinado de su hijo Salomón. Observe esto, cómo comenzó David. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículos 16 al 22. Dice así: asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Versículo 22. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Así se resume el comienzo del ministerio de David. El comienzo de David fue poco a poco. Se le fue sumando gente, fue conquistando espacio y el respaldo del pueblo venía poco a poco. No así Salomón, como acabamos de ver, que una vez que Salomón se sienta en el trono en lugar de David su padre, fue inmediatamente prosperado, y dice el pasaje bíblico: y toda Israel le obedeció. Pero todo fue producto de que David terminó bien, acabó su carrera con gozo. Lo que a David le costó años de lucha, Salomón lo obtuvo en un solo día y sin ningún esfuerzo: prosperidad y obediencia de todo el pueblo. Por otro lado, si comparamos el final de Saúl con el final de David, se verá lastimosamente por Saúl la gran diferencia, cuál fue el final de su vida y cómo fue la descendencia que él dejó en esta tierra. Por su desobediencia, por su rebeldía y por su obstinación, termina muriendo antes de tiempo, violentamente, rematado por un amalecita. Su querido hijo Jonatán, también muerto antes de tiempo, a su lado. Su nieto Mefibosé termina pobre y lisiado, viviendo en lo más humilde de la ciudad, en Lodebar. El apóstol Pablo es un ejemplo en este principio que estamos analizando. Él fue muy cuidadoso de su vida, de sus sentimientos, de sus emociones, de no desviarse, de no dejarse engañar de sus sentimientos. Él era muy vigilante de sí mismo. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 9, versículo 26 al 27 dice: así que yo de esta manera corro,
no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a quedar eliminado. Alabado sea el nombre del Señor. Bendita sea su gloria. Si terminamos bien, nuestra descendencia comenzará mejor. Analicemos otro versículo de este pasaje del capítulo 29 de Crónicas, de Primera de Crónicas, que tomamos como base, porque allí refleja algunos aspectos de cómo fue el final de la vida de David. Él terminó primeramente apasionado por la obra de Dios. Dice el versículo 3, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Este hombre toda su vida estuvo almacenando, guardando oro, plata, para que se utilizase en la construcción del templo. Y ya anciano, él nunca perdió la pasión por la obra de Dios. A pesar de los años, por eso hizo lo que hizo, que nunca perdamos nosotros también la pasión, el interés por la obra. Porque cuando hay pasión, hay compromiso. Cuando hay pasión, hay responsabilidad. Cuando hay pasión, hay respeto. No se abusa de la confianza. No se toma atribuciones que no le corresponden. Cuando hay pasión, se financia de sus propios recursos. Cuando hay pasión, la gente apasionada son gente sembradora para el reino. Aquellos que están llamados para hacer la obra, cuando hay pasión, hay tiempo, hay sacrificio para el Señor. Este hombre en su ancianidad vemos que termina su vida apasionado por la obra de Dios. Pero también terminó siendo un motivador. Versículo 5 dice, David pregunta, ¿y quién quiere hacer ofrenda voluntaria a Jehová? Versículo 6 dice, entonces los jefes de la familia, los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Y el versículo 9 dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. David le transfirió al pueblo el gozo. David le transfirió el entusiasmo, su fe, su pasión por la obra de Dios. Fue un motivador, y recuerde que estamos hablando ya de un anciano que está de salida. Así terminó David. Terminó apasionado por la obra de Dios. Termina siendo un motivador, incentivando al pueblo a que le sirva al Señor. También terminó siendo un adorador. David fue llamado el dulce cantor de Israel. Ese fue el talento que Dios usó de él para iniciar su vida de propósito. Y durante toda su vida, él fue un adorador, un salmista, un compositor. Y al final de sus días, ya anciano, no fue diferente. El versículo 10 nos dice, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y en honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Versículo 14 dice, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Así termina él, siendo un motivador, siendo un hombre apasionado por la obra y siendo un adorador. Adora a Dios, magnifica a Dios, glorifica al Señor
y reconoce de que todo lo que él da es porque lo ha recibido de la mano del Señor. Y David también termina su vida siendo un intercesor. Un intercesor. Dice el versículo 18 y 19. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. El versículo 17 dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Dice David: yo he visto, Señor, que mi ejemplo fue seguido por el pueblo se animó, y entonces él intercede y le dice: Señor, yo te pido, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, te pido que esta voluntad, que este corazón, que esta actitud espontánea del pueblo de sembrar sea algo en ellos permanente, que no sea por este momento nada más, sino que sea su estilo de vida. Él está pidiendo esto, está intercediendo a Dios por el pueblo de Israel para que el pueblo tenga un corazón siempre sembrador para la obra. Y también intercede por su hijo: dale a mi hijo sabiduría, que encamine su corazón. Dale un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Termina siendo un adorador, termina siendo un intercedor, intercede, termina siendo un apasionado por la obra, termina siendo un motivador ya en su ancianidad. Esta es la última oración que registra la Biblia que hizo David en su ancianidad. Termina su vida pública, su vida como rey, intercediendo a Dios por el pueblo y por el éxito de su hijo. Nadie termina una vida cristiana así por casualidad o ser pasivos. Muchos se convierten, tienen años en el evangelio, pero hoy solo tienen recuerdos de glorias pasadas, y hoy solo les queda la teoría, pero sin experiencias nuevas. ¿Sabe usted cuántos años vivió Noé después del diluvio? 350 años después del diluvio. ¿Y sabe qué registra la Biblia que hizo Noé en esos 350 años? La Biblia solo registra un hecho: que hizo una viña y se emborrachó. Noé, el hombre de fe antes del diluvio, el héroe de la fe antediluviana, después del diluvio, tuvo 350 años para darle un nuevo enfoque a su ministerio, y no registra nada la Biblia que hizo durante esos 350 años, sino que se emborrachó, y terminó Noé bendiciendo a unos y maldiciendo a otros. ¿Cómo comenzó su descendencia? Unos bendecidos como Sem y Jafet, y otros maldecidos como Can y Canaán. Yo no quiero terminar de esa manera. Por eso hagamos como dijo Pablo: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. David terminó su vida siendo un apasionado por la obra, siendo un motivador, siendo un adorador, siendo un intercesor, porque fue algo que él cultivó durante toda su vida. Fue su estilo de vida. Si quieres terminar tu vida
Así comienza a partir de hoy. Versículo 26 dice: así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas, de gloria, y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Alabado sea el nombre de Cristo. Este es el epitafio. Este es el resumen de la vida de un gran hombre de Dios. Que esta palabra nos ayude a que a partir de este momento nos enfoquemos en cómo queremos terminar nuestra vida cristiana. Padre, yo te pido por todas aquellas personas que en esta hora han escuchado esta palabra. Bendíceles, quebranta su corazón, ayúdales, pon en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad y trata en cada rincón de sus vidas. Perfecciona tu poder en sus debilidades, en el nombre de Cristo, y transiciónalos a una nueva dimensión de presencia, de gloria y de poder. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si has escuchado esta palabra una vez más, ha sido de bendición para tu vida. Te pedimos humildemente que la compartas con otras personas, con tus grupos, con tus contactos. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete a nuestro canal y así nos estarás apoyando en esta labor que ha sido encomendada por el Señor. Bendiciones. Shalom.